salud. Salud, muy buenas noches. La verdad es que va a disfrutarse bastante la conversación que vamos a presentar esta noche. Tanto como este Roda 1. Exactamente. Usted sabe que es Roda solamente, porque Roda 1 es con las mejores cosechas. Una botella debidamente numerada, etcétera. Pero háblenos de nuestra conversación. Debo decir que este invitado, le decía en más de una ocasión a Julio Martínez Pozo, de que me encantaría esta conversación porque es un joven a quien admiro, respeto y he seguido a través de los medios cada una de sus participaciones. Y hay una sabiduría encapsulada en un cuerpo de un hombre joven, pero una sabiduría formada gracias a, primero, los valores familiares, indiscutiblemente, y luego a una formación académica y a toda una estructura en la cual pues dedicó tiempo y formación. Bueno, señores, Eduardo Núñez está con nosotros esta noche. Salud. Salud. Bueno, señores, tal y como habíamos anunciado, compartimos nuestro encuentro informal de hoy con Eduardo Núñez, un distinguido jurisconsulto. Y además tiene una gran virtud, que es que los temas de derecho los maneja y los explica de forma y suerte que aquellos que no son abogados pues puedan entender. Así es. Entonces nos rompíamos un poco la cabeza. ¿Qué vino llevamos a la conversación con Eduardo? Porque Eduardo creció en una casa donde se degustan buenos vinos. Pero escogimos el Roda 1, que ojalá. Sí. Salud. 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 Muy buen vino. Salud. Eduardo, cuéntanos. Vamos a empezar por la niñez y las ilusiones de la niñez. Compártenos un poco eso. Que no está muy lejano. Depende. Que no está muy lejano por tema de edad. Las ilusiones de la niñez, bueno, yo creo que yo pasé por el mismo ciclo que pasa todo ser humano. En los primeros años, mi mamá era mi superhéroe. A los 15, 16 años, era ya el mayor obstáculo a yo desarrollarme. Ya siendo un poco más adulto, a los 20, 25, 24, era mi peor enemiga, era la que evitaba que salía, que ponía límites. Ya después de los 25 llega la comprensión para aquellas personas que maduran, de sus padres sobre todo. La principal labor que tenemos los hijos es hacerle la vida imposible a los padres y no hacerle caso. Sí. Pero después de los 25 mi mamá se convierte en mi mayor amiga, en mi mayor aliada, en un ejemplo a seguir en muchas cosas. A veces no coincidimos, como es normal. Es normal. Sí. Pero ya tenemos una relación más madura, más adulta, más de todo. En la niñez había cosas que sí, que quería hacer como mi mamá y como mi papá también, porque casualmente mis dos padres son abogados. Entonces yo creo que desde muy joven la única decisión que se mantuvo como constante estaba clara y nunca hubo duda. Era que iba a ser abogado, sí. Por algún momento mi mamá me decía que me dedicara a los negocios, pero no lo hice. Y se te daban bien los negocios. Ella veía cierta vocación para eso. No, tal vez porque me veía que era un niño taciturno, tímido, calculador, frío, o sea, poco impulsivo. Ella decía, bueno, se te pueden dar bien los negocios, pero no, derecho. Has dicho todo ese proceso y me reflejaba, incluso en mi relación con mi hija cuando hablabas. Pero, ¿qué admiras de manera puntual de tu padre y de tu madre? De mi mamá admiro principalmente cualidades que yo no tengo. Y no es que sea un tema de envidia, sino que puedo identificar fácilmente algo que me falta y que sería mejor. Por ejemplo, no importa qué tanto conocimiento yo tenga
o qué tan vasta sea mi experiencia intelectual, mi mamá tiene una gran capacidad para entender personas. Es increíblemente solidaria, es increíblemente noble, hace amigos con muchísima facilidad y por lo menos lo que yo he aprendido en lo que llevo de vida es que uno se preocupa por tener un portafolio de activos, por ejemplo, pero un portafolio de contactos y de gente con la cual contar y de gente que vean hacia ti es mucho más importante. Entonces de mi mamá respeto muchísimo eso. De mi papá creo que coincido en la forma de ser un poco más con él. Creo que no solamente fenotípicamente me parezco más a él, sino que él es más calmado, más pausado, más parecido a lo que yo soy. Es una persona muy ecuánime. Entonces eso lo admiro de él. Estos, digamos, tiempos que vivimos, donde las redes sociales tienen una gran incidencia, yo creo que a ti te tocó muy poco de la otra etapa, de la etapa que... No, pero ¿por qué esa necesidad de mirar para donde mí? No entiendo, Eduardo, o sea, no entiendo todavía. Y usted busca apoyo y me señala, y yo le pregunto, ¿por qué? No, pero nosotros somos de la época... Nosotros no. En que los celulares nos tiraban fotos. Eduardo le tocó poco esa etapa, pero lo que quiero es que me reflexiones un poco sobre esta nueva sociedad, cómo tú te encuadras en ella. Yo tendría que dividirlo en cuanto a mi experiencia de vida, ¿no? En cuanto a lo personal, en un principio como traumático. ¿Por qué? Porque, como usted bien señala, yo soy una generación de cruce. Ni tan viejo para no vivirlo, claro, ni tan joven tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Yo me formé con los valores que ustedes se formaron. Es decir, estudia, supérate, trata de ser mejor, no seas tan público, hay cosas que se tratan en casa. En algún momento, cuando yo crecí, la sobriedad, la ecuanimidad, el respeto, la educación, eran valores fuertes. Y así se formó mi generación. Con las redes sociales, eso ha cambiado bastante. Las redes sociales son una herramienta y como toda herramienta puede ser mala o buena. Pero definitivamente invitan o obligan a aquel que es introvertido, por ejemplo, tienes que exponerte. A aquel que, por ejemplo, le gusta el conocimiento pero le encanta el debate. Y no, ahora el debate se reduce a los caracteres de X, antes Twitter. Sí. Y claro, esa exposición y esa gran influencia que ya, para bien o para mal, tienen las redes sociales, de alguna forma u otra, marca una ruptura para todo aquel que es y se formó como yo. Es decir, que ahora en el medio circundante, la vida íntima, la vida privada de una persona sea objeto de discusión, a mí no me formaron así. Que las redes sociales, los medios de comunicación sean temas de campañas mediáticas, de extorsiones, de amenazas. Esa no fue la sociedad en la que yo crecí. Sí será, por ejemplo, la sociedad en la que crecerá mi hijo, que verá eso tal vez como normal. Pero antes, es decir, era impensable lo que se ve ahora. Eso es por una parte. Por otra parte, creo que las redes sociales tienen muchísimas cosas positivas. Yo diría que tienen más cosas positivas que negativas si uno sabe usarlas. Porque el riesgo de desinformación, el riesgo de descrédito, de calumnias, de mentiras, con eso hay que vivir y ya va a existir. Y naturalmente, no era que no existía antes, es que simplemente las redes sociales lo multiplican de manera exponencial, ni siquiera lineal. Y termino con un ejemplo. En la década de los 90, si alguien difamaba a otra persona, tenía que venir aquí a buscar el video. Ah, mira, aquella persona me difamó, estás obligada a darme el video. Ahora no, ahora simplemente se sube a YouTube, se vuelve viral y la mentira le da tres veces vueltas al mundo antes de que la víctima pueda defenderse. Y desde esa perspectiva, no diría que sí me apena esa situación, pero lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos. Quiero escuchar la respuesta desde la parte que tiene que ver el abogado, pero también el hombre. El ser humano, es esa persona que de lo que escucho de tus palabras, criado en valores y criado desde esto del respeto, ¿no? Y es el caso de Santiago.
una turba persigue a un motorista, a un que manejaba una turba de motoristas, a un señor que manejaba un camión, y alguien graba todo el proceso y en un momento le dice quién tú eres, a tu familia, o sea, privilegió hacer una entrevista que sabía que iba a tener muchos likes a ese primer, bueno, estoy diciendo la respuesta, ese primer condicionamiento del ser humano de prestar auxilio. Y aquí, mire, para responder eso me retrotraigo a la sociedad de los 90. Cuando yo crecía, esta era, a pesar de todas las quejas, una sociedad muy solidaria. Una sociedad que se decía, donde comen 5, comen 6. A nadie se le niega un vaso de agua. Claro. Donde ayudar al prójimo no solamente era un valor, sino que era un imperativo inmediato ante cualquier situación. Lamentablemente, esa no es la sociedad de hoy. Y yo lo he entendido. Lo que hizo la persona de grabarlo, no como ciudadano ni como abogado, sino como ser humano, a mí me parece un acto de indiferencia, sin ganas de condenarlo. ¿Por qué? Porque yo tal vez desearía vivir en una sociedad en la cual, mira, en lugar de yo grabarlo, déjame dejar el celular al lado, me lo tiro arriba y lo cruzo a la clínica que estaba enfrente. Yo no soy quien, naturalmente, para juzgar las acciones de nadie. ¿Quién sabe lo que le pasó por la mente a todo aquel que estaba ahí? Ahora, yo sí soy quien para advertir que hay una transformación social en cuanto a la forma en que reaccionamos a los eventos, que para nosotros, la sociedad dominicana, es muy distinta a lo que éramos antes. Yo lo que puedo observar, sobre todo yo que soy de esa generación de quiebre, es que en algunos aspectos, como ese, por ejemplo, hemos evolucionado seriamente. O sea, y cuando yo crecía como niño, eso era impensable. El boche habría sido, pero tú no lo ayudaste. O sea, no. Creo que cuando ustedes crecieron también. Sí. Eduardo, aquí debemos tener, no sé si tú tienes el número, más de 100,000 personas graduadas en Derecho. Deben ser más de 100,000, ¿no? Sí, yo creo que sí. Deben ser más de 100,000. Sin embargo, los abogados no son tantos. Decimos que hay demasiados abogados, que las universidades están formando muchísimos abogados que la mayoría ni siquiera pueden ni llegan a ejercer. Pero cuando vamos, digamos, al ejercicio, nos encontramos con que no son tantos. Por eso hay repeticiones, muchas repeticiones en los casos importantes. ¿Por qué ocurre eso? Mire, hay un sinnúmero de factores que informan ese fenómeno. Sí. El primero es, el derecho es la carrera más fácil de estudiar, pero más difícil de ejercer. El derecho es la carrera de todo aquel que le tiene miedo a los números. El derecho es la carrera de todo aquel que no quiere durar 8 años, 10 años estudiando medicina. Es la carrera de todo aquel que cree que se va a hacer rico rápido. Y la realidad del derecho es otra. Es cierto que el derecho es la carrera más fácil de estudiar, pero ejercer derecho es increíblemente difícil y altamente competitivo. De hecho, pocas islas, pocos escenarios de la experiencia humana te enseñan a tener la inteligencia emocional para perder aún cuando tienes la razón y seguir adelante. Hay muchas personas que se frustran, porque claro, alguien estudia con la ilusión de que los libros dicen esto, la ley dice esto, pero el juez me dijo otra cosa. Y eso marca a muchas personas para el inicio de su carrera. Otra cosa, el derecho también no solamente depende de qué tan buen abogado yo soy, de qué tantos conocimientos yo tengo. Depende enormemente de la capacidad de vincularse y relacionarse con otros seres humanos. O sea, tiene un componente de inteligencia emocional altísimo. Es decir, ser empático cuando tienes que serlo, enfrentar cuando tienes que enfrentar, ser desafiante cuando es necesario, amar el conflicto. No puedes correrle al conflicto. Llega un acto de alguacil, llega una amenaza de prisión, llega lo que llega, porque eso es lo que se ve. Al final, sobre todo,
Claro. El derecho es una relación de conflicto y dependiendo de qué tan adentro estés en ese conflicto, te va a afectar como ser humano. Si te dedicas a hacer contratos, bueno, el conflicto es mínimo porque más o menos las partes se quieren poner de acuerdo para en un precio y en una cosa para vender. Pero si te dedicas al litigio, como el litigio civil o el litigio penal, estás enfrentando personas o estás tratando personas que se juegan su libertad, su patrimonio. Y eso naturalmente afecta, sin hablar de los crímenes de sangre. Otro factor es, aunque yo lo sitúo como un tercer factor, tal vez alejado, tal vez no fácilmente comprobable, es que la exigencia en las universidades para estudiar derecho es muy mínima. Aquí el abogado o el licenciado en derecho es un profesional de cuarta clase. En Alemania, por ejemplo, o en Estados Unidos, si se quiere, es un profesional de primera clase. Ahora, naturalmente, en Alemania estudiar derecho dura exactamente lo mismo que dura medicina. Y la licencia para ejercerlo no solamente es costoso, sino que tienes que examinarte prácticamente todos los años. Entonces, esos son factores que inevitablemente hacen que aquel que estudió derecho porque era fácil, porque pensó que iba a ser rápido y no tiene la inteligencia emocional suficiente para enfrentarlo, bueno, pues estudié derecho pero me dedico a otra cosa. Eso no se replica, por ejemplo, en la medicina o en la ingeniería en la sociedad dominicana. En el caso de béisbol, que el corazón del dominicano late por el béisbol, hablan de ese jugador de las 5 herramientas, que es el que defensa, una serie de características. A tu juicio, Eduardo, ¿cuáles serían esas 5 herramientas, esas 5 competencias válidas, necesarias, para que un abogado, una abogada, pues pueda tener un ejercicio adecuado y exitoso? Sin orden de prioridad, la más obvia, el conocimiento técnico. Tienes que saber lo que estás ejerciendo. Tienes que conocer la ley, tienes que conocer la jurisprudencia, tienes que tener conocimiento para ofrecer soluciones. Si no lo tienes, simplemente estás perdiendo el tiempo. Lo segundo, tienes que tener la capacidad de relacionarte con personas. Necesariamente. Tienes que ser educado, tienes que ser respetuoso, tienes que poder comprender al otro. De lo contrario, es la carrera equivocada. 3, tienes que saber perder. Es importante. Y con saber perder incluyo aguantar los golpes, resistir, ser disciplinado. Porque de lo contrario, la carrera te va a dar muy duro. O sea, otra herramienta que para mí es vital, y hago una pausa aquí por el tema de lo que voy a decir antes, y es que es algo que no te lo va a dar ni la inteligencia artificial, ni un mentor, ni nada. Tienes que poder comunicar. De nada sirve que tengas todo el conocimiento del mundo, es decir, de nada sirve que tengas toda la información del mundo si no la puedes convertir en conocimiento y luego razonar a partir de ella. Y ese razonamiento, para mí, sé que técnicamente no es correcto, ese razonamiento incluye, tienes que poder comunicar en situaciones difíciles, en situaciones de presión, a las 11 de la noche, cuando la magistrada no quiere hablarte, cuando ya nadie te presta atención. Si no tienes eso, claro, desde mi perspectiva, es la carrera equivocada. Y quinto, tienes que saber que esta no es una carrera para aquel que desea hacerse rico. Los abogados no somos ricos. El derecho no es una carrera de ser multimillonario. Es una carrera de mucha pasión, de mucha vocación, interesantísima, te enseña de todo, pero, y esto lo explico con un ejemplo, yo entiendo que el que quiere hacer dinero tiene que ser empresario, tiene que dedicarse a los negocios. El abogado más rico no tiene ni una décima parte de lo que tiene Pepín Corripio, por decir una tontería. Entonces, eso es algo que hay que aceptar. Claro, vas a tener una buena vida si te va bien, vas a poder comer bien, viajar bien, tener algunos lujos, pero no es una carrera, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. O sea, usted busca a los 20 hombres más ricos del mundo y no va a haber un abogado jamás. Y es porque no da por eso. Entonces, ese quinto elemento es muy importante, porque yo he visto en clases
que con personas más jóvenes que yo, que son mis alumnos naturalmente, que hay una falsa idea de que el abogado va a ser millonario en algún momento. Como el primer caso. No, los abogados no somos millonarios, ni siquiera el que más tiene. Vivimos bien, cobramos bien, pero no es una carrera al que yo le diría, no, yo me quiero hacer multimillonario. Bueno, dedícate a hacer negocio, a aplicar la ley de 5 y vendo a 10 y ese tipo de cosas. Pero entonces el derecho no es lo tuyo. Sí. Yo creo que en sentido general ese es el ejercicio profesional. El ejercicio profesional es la garantía de una vida digna en la que la persona hace lo que le gusta, ejerce su vocación y bueno, lleva su vida más o menos de forma llevadera, pero no hay la posibilidad, ejerciendo una profesión, de hacerse rico, a menos que ya tú no sea una cuestión de un negocio, tú tienes una clínica, sí. Tú tienes una... Pero eso pasa con casi todas las carreras. Ahora, Eduardo, ¿qué cambios tú crees que... Empecemos por la parte académica y después nos vamos ya a la justicia y a su operatividad. ¿Qué cambios hacemos para tener mejores abogados? Porque una de las cosas que debemos estar claros es que no creo que la inteligencia artificial vaya a desplazar el ejercicio del derecho, porque hay una serie de cualidades que tú describes ahí que no la va a aportar nunca. ChatGPT no la va a dar nunca. Nunca la inteligencia artificial, una serie de habilidades que no la va a dar. Entonces, ¿qué hacemos para formar mejores abogados? Porque los necesitamos, y entre más aspiración de desarrollo tenga el país, pues más abogados necesita. La respuesta elemental, la respuesta casi obvia sería: tenemos que tener mejores universidades y universidades más exigentes. Sin embargo, yo diría lo siguiente, y es que la decisión comienza un poco más temprano y un poco, o no un poco, sino necesariamente en un factor externo. Si queremos tener mejores abogados, tenemos que ser también mejor sociedad. No por una crítica, que no estamos aquí a eso, pero la sociedad dominicana todavía es una sociedad que no ha entendido un concepto tan básico como hacer la fila. Es decir, genial. Cuando se va a doblar a la izquierda, siempre hay uno más inteligente que yo, o que se cree más inteligente que yo, o que piensa que está haciendo las cosas porque le lucen, que coge por el tercer carril y viene y dobla. No pongo otros ejemplos, pero ya saben a lo que me refiero. Entonces yo creo que lo primero que habría que mejorar es nuestra condición de ciudadanos, y para eso se necesita mejorar la condición de nuestras escuelas primarias y básicas. El bachiller dominicano llega con condiciones intelectuales y de ciudadanía muy inferiores a otros, para no mencionar concretamente. Entonces, ¿qué pasa? La materia prima con la que trabajan inclusive las mejores universidades no es necesariamente buena. Y esto lo explico con un ejemplo. Si alguien dijera, bueno, ¿cuál es la mejor universidad para estudiar Derecho en el mundo? Lo primero que se ocurre es Harvard. Y uno se pregunta, ¿Harvard es buena universidad? Bueno, no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque todo el que llega es bueno. Claro. Porque todo el que llega tiene un gran nivel. Porque se crea ese filtro. Y espero con eso darme a explicar. Entonces, Claro. Para mejorar la calidad de los abogados, el que entra bueno va a salir bueno. Lo primero que tenemos que mejorar es la calidad del material que llega a estudiar Derecho. A partir de ahí, las exigencias de la carrera. Me quedo con esa palabra, filtros. Filtros, o sea, eso es lo primero. Que usted le tiene miedo a la matemática, pero señor, usted acaba de pasarse 14 años supuestamente de su vida en la escuela primaria y secundaria estudiando matemáticas. ¿Cómo es que no puede hacer una operación de factorización? ¿Cómo es que no conoce nada de álgebra? ¿Cómo es que no conoce nada de ecuaciones? Se lo va a saltar. Es decir, para ser buen abogado o para tener buenos abogados no es simplemente saber qué es una obligación o qué es un delito, si fuera así cualquiera. Claro. Se necesitan otras muchísimas condiciones y conocimientos que vienen
mucho antes de iniciar la carrera. Cuando la carrera inicia, bueno, pues la exigencia. En un segundo momento, yo diría que habría que regular las universidades que imparten la carrera de Derecho. Señor, ¿cómo usted forma un abogado en 3 años dándole clases los sábados? Es decir, ni siquiera para aprender a manejar redes sociales es un pensum tan laxo. Entonces, claro, esas son particularidades de la sociedad dominicana que pueden corregir rápidamente en la segunda y que afectan la carrera de Derecho. A nadie se le ocurriría formar un ingeniero o un médico en 3 o 4 años cogiendo clases sábado y domingo. Sí. Pero lamentablemente el derecho sí. Vamos a hacer una pausa. Brindo por la educación y los valores. Salud. 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 Bueno, señores, continuamos nuestra conversación con Eduardo Núñez. Eduardo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia afirmó que el sistema no resiste un caso de fondo más, que hay que tratar de resolver sin seguir cargando el sistema con casos de fondo. Me gustaría analizar un poco este criterio, esta declaración. Mire, el sistema en principio resiste cualquier cantidad de casos. Lo que no resiste cualquier cantidad de casos es la capacidad del sistema de darle soluciones. Porque al final, el acuerdo o el litigio no depende únicamente del sistema de justicia, depende de las partes. Si yo tengo un litigio con usted y usted no quiere ponerse de acuerdo conmigo, pues por un principio constitucional, tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y la libertad que tiene cualquiera para accionar, el sistema tendrá que responder. Ahora bien, yo capto muy bien el sentimiento que tiene el presidente de la Suprema Corte de Justicia y agrego algo, que es algo que se dice muy poco, y es que la carga de nuestro sistema de justicia, que es lo que yo creo que él quería decir, es demasiado alta. Por ejemplo, el promedio de Europa es de 20 jueces por cada 100.000 habitantes y es bajo. El de la República Dominicana es de 3 jueces. Pero de hecho, usted ve las estadísticas presentadas ahora en este año, si mal no me equivoco, y el informe del año 2025, se va a dar cuenta que según lo que reporta el Poder Judicial, la mora disminuye y que aparte de eso siguen entrando casos y ellos mantienen un ritmo de fallo. Yo no creo que el problema actual sea de retraso, porque todas las salas de la Suprema Corte de Justicia, sin excepción, lo que reportan es una disminución de la mora. Ahora bien, yo no veo un sistema cerca del colapso, como muchos vaticinan. Y no lo veo porque lo vivo diariamente. Yo sé que también el presidente de la Suprema Corte lo vive. Ahora bien, ¿dónde sí yo identifico que hay un problema? En que para que algunos casos se puedan resolver con acuerdos entre las partes, los mecanismos alternativos de resolución del conflicto tienen que brindarme un potencial de satisfacción parecido o idéntico al que me brindaría una sentencia. Si no, yo siempre voy a preferir pelear. Y ese es uno de los grandes defectos que tienen los acuerdos en materia penal y también la falta de una cultura de acuerdos en materia civil. Eduardo, Julio, escuchaba tanto ayer como hoy, que decía en el programa Sol de la Mañana, el lobo solitario que atentó contra Donald Trump, le presentaron, tuvo su primer contacto a nivel de justicia, le dijeron 3 medidas y punto. Nosotros pensaba en los casos de la fauna marina, ¿no? Es decir, le describieron los tres tipos penales que él está enfrentando. En 15 minutos le dijeron, usted enfrenta esto y esto. Sí. ¿Ok?
Entonces, pensaba en los casos nuestros, 12.500 páginas, 10.000 páginas y demás. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Mayor profundidad investigativa o respondemos a un anacronismo en términos de justicia? Yo creo que ninguno de los dos. Yo creo que lo que nosotros enfrentamos es un problema de personas, no de estructura legal, no de diseño jurídico, es simplemente un problema de personas y que somos una sociedad que queremos derecho pero nos encanta el populismo, que queremos justicia pero nos encanta la arbitrariedad, que queremos debido proceso pero somos fanáticos de la prisión preventiva. Entonces, mientras una sociedad, que ojo, toda una sociedad sí puede estar equivocada, mientras una sociedad se mantenga en esa dualidad, se va a enfrentar a muchísimas incoherencias. O sea, esta es una sociedad que pone en la Constitución la prisión preventiva es una medida excepcional. En la Constitución, ¿eh? Sí. Y es la más común. Es la norma. Es la más común de las medidas. Entonces somos una sociedad que vivimos de contradicciones. Actualmente, salvo lo último que hicieron con el Código Procesal Penal, que fue legalizar, positivizar algunas arbitrariedades, la República Dominicana tiene un diseño en lo procesal penal adversarial, contradictorio, público, oral, pero le encanta la cultura del tránquenlo. La alegría es que le colocaron prisión preventiva. Entonces, el problema no es ni siquiera de diseño legal, es que si a esa sociedad le agregamos personas que lo que le gusta es el populismo, el abuso, la arbitrariedad, algunos imperativos que no van, bueno, pues vamos a obtener ese resultado. ¿Cómo se cambia? Bueno, esperar que pase este grupo de personas, tener fe que llegará otro grupo que diga, vamos a aplicar derecho, vamos a entregar pruebas, vamos a entender que no estamos buscando el santo grial ni hacer alquimia, que esto es derecho, que a una persona cuando se le acusa lo único que hay que decirle es cómo, cuándo, por qué y dónde, bajo estas pruebas y bajo este tipo penal. O sea, y eso se puede hacer con el sistema que tenemos ahora. No se hace porque hemos elegido a las personas equivocadas. Eso es todo. En el 2028, 2032, si se consigue alguien sensato, alguien que diga, voy a solicitar prisión preventiva cuando se debe solicitar prisión preventiva, voy a acusar en 100 o 200 páginas porque se puede, porque las 2.000 páginas, las 1.000 páginas no han sido nunca necesarias, el sistema se corregirá a sí mismo. Sí hay un factor que todavía no avanza y es la inmensa tolerancia, y no lo digo como crítica porque lo entiendo, los jueces no tienen quien lo defienda, la inmensa tolerancia que tienen los jueces a lo que hacen las autoridades o a lo que hace el Ministerio Público. Exacto. Si aquí, y lo explico con un caso del pasado, desde la fase de instrucción aquí se dijo, en el caso de Brecht, ahí no hay prueba, soborno sin sobornado. Eso se dijo en instrucción. Ahora, el caso tuvo que durar 8 años, casi 9, para que el Tribunal Constitucional dijera exactamente lo mismo que se había dicho. Entonces, un punto que hay que fortalecer seriamente, los jueces de instrucción. Es decir, el Ministerio Público puede pasarse 3 años colocándole medidas a una persona, bloqueándole fondos, impidiendo su salida del país, investigando sin entregarle pruebas, a pesar de que la solicita y se lo ordenan. Cuando se llega a donde el juez de instrucción, en lugar de decir, mira, es que tú ocultaste pruebas durante 3 años, tu acusación es un acto nulo, tú no permitiste que esa parte hiciera un peritaje y tú lo hiciste. Eso es una desigualdad que aquí no se puede corregir. Consecuencia, acusación nula. Desde que eso pase, conforme al artículo 6 de la Constitución, no es que sea abogado ni siquiera para saberlo, desde que eso pase, vamos a cambiar. Como cambiaron otros países, como cambió Estados Unidos. O sea, nosotros, gracias a Dios, no inventamos nada. Ni siquiera nuestros problemas son novedosos. No es algo que uno no capte en la experiencia comparada, no es algo que no haya pasado hace décadas. O sea, por eso yo sé que los modelos de corrección están ahí y sé que nuestro ordenamiento
no ser el mejor, pero tampoco está hecho para una sociedad perfecta. La sociedad no es perfecta, tampoco tiene que tener un modelo perfecto, pero inmediatamente cambian las personas y se elija alguien que diga, no, la forma de acusar es esta. Yo recogí pruebas, dásela a las defensas. Vamos a cambiar. Nayib Bukele, el caso de Nayib Bukele, presidente del país más pequeño o uno de los más pequeños de América. Sin embargo, es el líder más popular de toda la región. Ahora se está llevando a cabo un proceso de 472 personas. Son más de 500, pero hay algunos que están prófugos que se habrán jugado en contumacia. Pero todos jugados a la vez de manera colectiva. ¿Qué piensa de eso? Mire, aquí yo tengo que separar mi condición de ser humano de mi condición de abogado, aunque yo sé que son inseparables. Nosotros nos hemos acostumbrado, y esto va a sonar fuerte, sobre todo para una entrevista como esta, a que el derecho y la democracia son las únicas formas. Yo estoy criado y formado de esa manera, pero yo tengo como persona la posibilidad de entender que los mecanismos que yo considero buenos, válidos y correctos no son omnipotentes. Okay. Pueden fallar. En un Estado de Derecho lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele es algo impensable, es absurdo, es algo que rompe con todas las reglas. Ahora, la realidad a veces dicta ir más allá. Por eso que en el Estado de Derecho también existen estados de excepción. Claro, el escenario ideal habría sido donde esas 472 personas se les juzga en un debido proceso, de manera individual, presentándole pruebas. Eso es el ideal. Pero lamentablemente no es lo que está pasando. Yo no soy quien para juzgarlo moralmente, en el sentido de si eso es correcto o no. Porque yo no puedo tapar los ojos y decir derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos, cuando yo no vivo en El Salvador. Y la sociedad salvadoreña, el que no está encantado, por lo menos está vivo y tranquilo. Y eso es un resultado de difícil réplica argumentativamente. O sea, yo tengo que entender que el ciudadano común prefiere estar vivo y que sus familiares vivan a que le hablen de Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho le falló. Así es. El Salvador es un ejemplo al límite. Yo lo llevaría comparativamente a un caso de triunfo del Estado de Derecho. Finlandia, Alemania, Suiza, o sea, existen. El problema es que, claro, El Salvador nos queda más cerca y Latinoamérica tiene un problema generalizado de criminalidad. Pero sería eso, jurídicamente es facilísimo juzgarlo. Yo como abogado simplemente tengo que decir, eso es un abuso contra los derechos humanos, contra la Constitución, la dignidad humana y los derechos fundamentales. Pero la parte humana mía dice sí, y ahora cuéntaselo a los salvadoreños. Bueno. Y el tema vuelvo, aunque pudiera lucir reiterativa, por ejemplo, en el caso nuestro, de los 6 motoristas, que no todos tuvieron el mismo nivel de responsabilidades. Hacer un juicio en conjunto, ¿qué tanto estaríamos vulnerando el derecho a cada uno de recibir lo que decía Ulpiano en justicia, darle a cada quien lo que le corresponde? ¿Qué tanto estaríamos vulnerando? No? La respuesta es que estamos vulnerando todo. Mire por qué. La responsabilidad penal es individual. Y aquí todavía no existe un tipo penal que condene por perseguir a una persona y por presenciar su homicidio. Entonces, el resultado de muerte que se da en ese caso, a la larga, solamente le será imputable a la persona que profirió el golpe. Ahora bien, tenemos que entender el contexto de nuestra sociedad. Esta es una sociedad, como ya dije hace un rato, que tiene un corazón no, tiene la ropa de derecho, claro, pero un corazón de populismo y arbitrariedad. No hay forma de explicarle a esta sociedad, si alguien no se lo propone, de que mira, el único responsable del resultado de muerte conforme al Código Penal dominicano es la persona que le propinó el golpe.
los otros son moralmente condenables, no ayudaron como tenían que ayudar, muchísimas cosas. Ahora, penalmente responsable es solamente el que comete el homicidio. Eso es derecho básico. Pero vivimos aquí y lamentablemente las personas que se encuentran, los demás que se encuentran ahí, le tocará primero 3 meses de prisión preventiva. Si el Ministerio Público pide alguna prórroga, bueno, le tocará 6 meses. Pero a la larga, yo confío mucho de que se dirá, no, este fue el responsable, los demás no tomaron el arma ni nada, ni siquiera no son cómplices y serán descargados. Pero hay que esperar. Hablemos un poco del disfrute de ¿Cómo la tú vida. disfrutas? Porque yo estoy pensando, a ver, eso es lo mismo. Cuéntame, ¿cómo tú disfrutas el tiempo libre? Bueno, ahora voy a tener un hijo y entonces el tiempo libre es como una especie en extinción. Casi no tengo tiempo libre. Pero yo mientras estoy en República Dominicana, para mí es algo surrealista. Sí, curiosamente, yo siento que vivo cuando viajo. A ver. A mí me gusta mucho viajar. No es que, ojo, no tengo nada en contra de la República Dominicana. Es mi país, lo adoro, le debo muchísimo a la profesión que puedo ejercer aquí. Pero una de mis grandes aspiraciones en la vida es en algún momento poderme ir a vivir en otro sitio. Tal vez porque viví mucho tiempo fuera. Entonces, viajar es algo que me encanta. Cuando estoy aquí local, ir al gimnasio es algo que hago con muchísima frecuencia. No digo leer, porque ya por mi profesión leo bastante. Cosas fuera de la profesión también leo muchísimo, pero a veces la gente dice leer con ese aire de falso intelectual o para creerse inteligente. Cuando en mi tiempo libre lo que yo leo es acerca de emociones, acerca de cómo nada intelectualmente profundo ni que me cargue, es acerca de neurociencia, o sea, son las cosas que no es profundo, porque hay una literatura sobre neurociencia que está hecho para no expertos, para dummies. Y yo la verdad que lo que es la neurociencia de las emociones lo disfruto muchísimo. O sea, nada con grandes pretensiones filosóficas, aunque a veces me entretengo, sí, viendo cómo va mi alemán, leyendo filosofía en alemán. Recientemente compré una serie de libros que me facilitó un abogado que se llama Manuel Rodríguez, que es un excelente abogado. Y ahora cuando tengo ese tiempo que ya no salgo de casa, porque tengo que acompañar a mi esposa durante el embarazo, si me voy soy mal esposo, etc. Lo que hago es que me pongo a leer, a ver cómo va mi alemán, y va bien. Qué bueno, qué bueno. Pues gracias, Eduardo, gracias. De verdad que esta entrevista confirma, la educación es la respuesta, no importa la pregunta. Salud. Salud. Bueno, señores, muchas gracias Eduardo, y gracias a ustedes, muchas gracias. Feliz noche.